Conectas Podcast. Hace poco, cuando Sandra cumplió 38 años, lo celebró con una gran fiesta. Y no era para menos, pues esa amable orangután es muy famosa. En 2014 se convirtió en el primer animal en el mundo en recibir el estatus legal de persona no humana. Eso le permitió dejar en 2019 su cautiverio en el Zoológico de Buenos Aires y viajar a una reserva en Florida, Estados Unidos, donde vive actualmente. Pero el suyo no es el único caso de avances en el derecho animal. Hoy en Tenemos que hablar, los derechos de los animales conquistan América Latina. Hola, soy Mauricio Sáenz y les doy la bienvenida a un nuevo episodio de este podcast semanal en el que abordamos diversos temas de América Latina porque tenemos que hablar. Conectas Podcast presenta Tenemos que hablar. El análisis semanal para comprender la actualidad de América Latina, Realizado por la mesa editorial de Conectas, la plataforma periodística con miembros en 19 países de la región. Es importante que Benito esté en condiciones favorables, en un recinto donde pueda estar con la temperatura controlada, con todo el alimento que necesita. Acá a veces es difícil darle esas condiciones y por eso es que Profepa decidió enviarlo a otro lugar. Benito es una jirafa. Desde enero vive en una reserva especial para él en Puebla, México. Su caso es el más reciente de una serie de animales criados en zoológicos que en los últimos años han sido trasladados a lugares más acordes con su especie o directamente liberados. Para hablar de los derechos de los animales que empiezan a pesar cada vez más, estamos hoy con Leonardo Oliva, editor de Conectas. Hola, Leo. Hola, Mauricio, un placer. Leo, mencionamos a Sandra y a Benito. ¿Qué otros casos han despertado esta nueva era en el derecho animal? Bueno, hay un primer antecedente del año 2005, es el caso de una chimpancé del zoológico de Salvador de Bahía, en Brasil, llamada Suiza. La justicia en ese momento aceptó un habeas corpus para liberarla de su encierro, pero el animal murió antes de que se dictara sentencia. Se dice que inclusive la envenenaron. Y hay dos casos que son muy cercanos a mí acá en mi tierra, en Mendoza, en Argentina. Uno es el de un oso polar, Arturo, y el otro el de también una chimpancé, Cecilia, que tuvieron distintos finales. El oso murió antes de poder ser liberado, pero la chimpancé sí fue liberada y hoy crece libre en una reserva en Brasil. Y seguramente no son los únicos, porque la tendencia irreversible hoy es a que los zoológicos desaparezcan del todo. De hecho, en estos días el gobierno de Costa Rica acaba de cerrar los dos que había en el país, ambos de propiedad del Estado. Sí, esa fue la razón que nos llevó en Conectas a analizar este tema del derecho animal, Mauricio, porque fuimos encontrando ejemplos similares en muchos países. De hecho, en Colombia también prohibieron hace poco las corridas de toros. Claro, esa es una tradición muy popular acá. Contemos de la audiencia cuáles fueron los argumentos para prohibir las corridas de toros. La ley entrará en vigencia en 2028 recién, es decir, dentro de 3 años. Inclusive el presidente Petro aún tiene que sancionarla para que sea oficial, aunque se descuenta que lo hará porque él públicamente salió a celebrar esta medida. Hablé con Terry Hurtado, que es un ex concejal de Cali y activista por los animales, que fue uno de los impulsores de esta ley. El proyecto de ley que llevó a la prohibición de las corridas de toros está centrado en la violencia hacia los animales que se da en el marco de una corrida de toros, principalmente los toros y los caballos, que son los que sufren ahí. Pero también se reconoce que el que se eliminen estas prácticas es un aporte a la construcción de la paz y de una sociedad que conviva de manera pacífica. Digamos que son los dos argumentos principales del proyecto de ley. No obstante, la prohibición de las corridas de toros tiene muchos otros argumentos, algunos de ellos relacionados con decisiones internacionales como las emanadas de la Comisión de Derechos del Niño de la ONU, que cataloga el que un niño o niña o adolescente se ha llevado a presenciar una corrida de toros como una forma de violencia psicológica. Por supuesto, porque, pues todo hay que decirlo, aún hay quienes defienden las corridas como actividad cultural y económica y comparan la vida de los toros de lidia con la de los que terminan en el matadero. De todos modos, la tauromaquia está destinada a desaparecer, pero hay que decir que algunos países de la región todavía la permiten. Sí, por ejemplo, en México, en Ecuador y en Perú todavía son legales las corridas de toros, lo mismo que las peleas de gallos en países como Honduras, Nicaragua, Panamá o Puerto Rico y también en Colombia, lo que no deja de ser
una contradicción. Lo mismo pasa con las carreras de galgos. Acá en Argentina hace 6 años que tenemos una ley que las prohíbe, después de una fuerte campaña que se hizo viral cuando trascendieron imágenes de estos perros tirados en un basural o colgados de árboles. Así se descubrió, trascendió que había mucho maltrato animal en esta actividad. Leo, estos avances que estás describiendo se sustentan legalmente en que los animales son seres sintientes, es decir, que sienten de una forma parecida como lo hacemos los humanos y por lo mismo son sujetos de derecho. Exactamente, hay toda una tendencia en el derecho que se apoya en esto para avanzar contra todo tipo de abusos contra los animales, porque tenemos que reconocer que como humanidad llevamos siglos sometiéndolos a trabajos forzados, a maltratos, a golpes, a que nos diviertan en los circos o incluso que nos hagan ganar dinero, como en las carreras de caballos o en las carreras de galgos que mencionabas antes. Yo quiero recordar el caso de la película Pollitos en Fuga, que es una película animada y que con mucho humor retrata la vida de una serie de gallinas encerradas en un lugar, obligadas a poner huevos y que todo el tiempo intentan escapar de ahí, ¿no? Es casi una metáfora de los campos de concentración del nazismo. Es una imagen terrible, pero te comento haciendo un paréntesis que en Colombia tenemos un caso complicadísimo con los hipopótamos que trajo Pablo Escobar hace muchos años, que ya son cientos y se convirtieron en una amenaza para el medio ambiente. Pero bueno, aparte de eso, que es otro debate, ¿qué te dijeron los abogados animalistas con los que hablaste? Bueno, una buena fuente que consulté es Laura Velasco, ella es directora del Instituto de Derecho Animal en Argentina. Dice que hay un sustento jurídico para esto, pero también un sustento científico y hasta ético. El sustento jurídico es que todas las legislaciones van avanzando, los derechos son progresivos y obviamente llegan hasta los animales no humanos. Podría decirse también que es una cuestión ética. Nosotros estamos viviendo en este planeta con otras especies con las cuales cohabitamos y compartimos este planeta. Nadie nos dijo que nosotros somos los dueños de este planeta, sino que estamos cohabitando con otras especies. Es un cambio de mentalidad, un cambio de paradigma. Bueno, está claro lo jurídico y lo ético en todo esto, pero ¿cuál es el argumento científico? Velasco menciona la Declaración de Cambridge sobre la conciencia, que es del año 2012 y que la firmaron un grupo de neurocientíficos después de que hicieran un estudio con grandes simios, chimpancés, orangutanes, gorilas, y llegaran a una conclusión: los animales son seres conscientes como nosotros. Este estudio comparativo neuronal entre el humano y no humano, los simios superiores, determinó que todos los animales tienen comportamientos similares a los nuestros y que tienen sintiencia y conciencia. Capacidad, cuando digo sintiencia, es capacidad de sentir miedo, dolor, estrés, igual que nosotros. Ese estudio luego se continuó con otros animales y se llegó a la conclusión de que hasta los pulpos tienen conciencia y sintiencia. Eso cambia nuestra perspectiva en el planeta. Como decía anteriormente, somos una especie más en el planeta. No somos la especie dominante. Lamentablemente hemos llegado a considerar a las otras especies como nuestros esclavos y no es así. Como dice Velasco, hay un cambio de paradigma sobre cómo tenemos que ver a los demás animales, porque por supuesto nosotros también lo somos. Pero justamente como especie somos omnívoros y nos hemos alimentado de carne desde siempre. Sí, ese es otro de los debates que giran alrededor de esto y bueno, es la fuente principal del veganismo, ¿no? Que básicamente lo que postula es que no es solo no comer alimentos de origen animal, sino tampoco vestirse con productos de origen animal y tampoco consumir cualquier tipo de entretenimiento que tenga origen animal. Bueno, Velasco es vegana, ella me lo confesó. Pero bueno, te doy un dato que no está clara la fuente, pero que un poco refleja a veces la masacre en la que hemos terminado con los animales. Dice que cada minuto en el mundo son sacrificados 117.000 pollos, 3.000 cerdos, 2.600 conejos y 1.600 vacas, ¿no? Un poco la consecuencia de la industria o de la producción industrial de la carne. Hablé con un productor ganadero, Carlos María Uriarte. Él fue ministro de Ganadería en Uruguay. Él dice que la humanidad va a seguir comiendo carne, pero reconoce que hay cosas que tienen que cambiar en su industria, como concretamente
lo que hacen en los mataderos y hasta el traslado que hacen de los animales. Desgraciadamente, aún existe maltrato en todas las etapas de la producción de carne hacia los animales que se podrían mejorar, ¿no? En el Uruguay hemos avanzado muchísimo en ese aspecto, en todas las etapas y también en los mataderos, pero todavía nos resta muchísimo. Hay que ver el grado de estrés que los animales por obvias razones sufren al llegar a los mataderos, que bueno, habrá que estudiarlos y tratar de disminuirlos al mínimo. Y lo mismo en todas las etapas. En los fletes también se ve mucho maltrato, se ve, desgraciadamente aún se utiliza, incluso en Uruguay se utiliza mucha picana eléctrica. En todo caso, que un ganadero reconozca la crueldad de los mataderos, pues ya es muy fuerte. Sí, igualmente reconozco la valentía de Uriarte de admitir esto, ¿no? Y de decir que han hecho avances para eliminar estas prácticas con las vacas. Bueno, y ustedes en Argentina comen mucho asado, pues eso es mundialmente famoso. Pero sí están dejando de lado su plato nacional por estos avances en el derecho animal. Yo sinceramente no lo percibo, pero sí es cierto que hay una nueva generación que está abrazando el veganismo mucho más que antes, ¿no? Que están dejando de comer carne. Igual acá te hago una aclaración, porque los maltratos en la industria de la carne no señalan solo a las vacas, ¿no? También a los criaderos de pollos o de cerdos que se crían en granjas bajo condiciones terribles. Hay incluso acusaciones muy graves que dicen que los pollitos machos, ni bien salen del cascarón, son gaseados, es decir, sacrificados porque no ponen huevos, no resultan rentables. O por ejemplo que los lechones recién nacidos, cuando se libraron de ir al matadero, pero los arrancaron de sus madres y los hacinaron en naves donde muchas veces los privan de la luz del sol. Estos ejemplos que tú mencionas se parecen a lo que contabas de la película Pollitos en Fuga. Pero desde el punto de vista de salud, ¿podemos dejar de comer estas carnes? Mejor dicho, ¿podemos eliminarlas de nuestra dieta? Y no hay una respuesta contundente. Hay voces que dicen que sí, como la Academia de Nutrición y Dietética de Estados Unidos, que dice que se puede sustituir proteínas animales por otras vegetales, pero también hay estudios del otro lado que demuestran cómo el cuerpo humano pierde nutrientes y otras propiedades cuando deja de comer carnes rojas o blancas. Yo, por lo pronto, Mauricio, ni me puedo imaginar no comer carne. Quizás sea una cuestión cultural, no sé, pero estoy lejos del veganismo, debo admitirlo. Bueno, tengo que confesar que yo tampoco, Leo, o sea que no estamos tan solos. Y como miro aquí, el porcentaje de veganos y vegetarianos en el mundo no llega al 10%. Así que me parece que el camino intermedio antes de dejar de comer carne, pues sería mejorar los procesos en producción industrial para evitar las prácticas horrorosas que hemos descrito hoy. Gracias, Leo, por participar en este episodio. Por nada, Mauricio, saludos. Y a quienes nos siguieron, los esperamos en la próxima edición de este podcast semanal de Conectas, porque tenemos que hablar. Para conocer a profundidad más contenidos de análisis sobre las Américas, visítanos en www.conectas.org. Escúchanos cada semana en Spotify, YouTube, Apple y Google Podcasts. Activa las notificaciones y déjanos tus comentarios porque en Latinoamérica tenemos que hablar.